Ni muy joven ni muy viejo para lograr el éxito. Hoy te traigo una historia de vida maravillosa. Esta es la biografía de Luis Eduardo Barón. Así que sin más, comencemos. Hola, ¿qué tal mi querido campeón, campeona? Te saluda Juan Camilo Lovera. Y el día de hoy te voy a compartir una historia de vida maravillosa. Bienvenido al canal donde los futuros grandes líderes de éxito venimos a formarnos. Luis Eduardo Barón nació en la ciudad de Ibagué. Sí señor, así donde yo vivo actualmente. El 27 de diciembre de 1958 a las 7:15 de la mañana. Quiero decirte que para construir esta biografía tuve la oportunidad de entrevistarme directamente con él y esta información es 100% verídica. Nació en una familia bastante humilde. Él era el menor de 3 hermanos. Sus papás muy trabajadores, su mamá con una miscelánea y su papá creó una empresa de transportes. La empresa llegó a crecer a tal punto que les permitió cambiar de barrio y estudió en el Colegio San Luis Gonzaga. El sueño de Luis Eduardo era transformar la vida de millones de personas y vamos a ver cómo a lo largo de su vida lo fue haciendo. Pero tenía una debilidad y es que para ese entonces aún era muy pequeño, muy joven, pero desde entonces empezó a buscarse la manera de lograrlo. Por lo tanto, llegó en el año 68 a Bogotá, en donde estudió en el Colegio La Salle. No era muy buen alumno. En escritura y dibujo fueron las materias que siempre perdía. Pero en su vida pasó algo, y es que su padre murió en 1971. Así que su mamá empezó a trabajar en el Senado de la República. Allí el pequeño Luis Eduardo Barón empezaba a ver cómo se creaban las leyes del país. Se relacionaba con senadores y desde muy pequeño con celebridades. Debido a esto le empezó a gustar la política y después de la muerte de su padre empezó a ser un buen alumno. La formación del colegio era bien estricta. Desde muy pequeño, a los 4 años, a él le gustó la arquitectura y por ende en el colegio le enfocaron las matemáticas avanzadas. Fue punto fundamental para su desarrollo el adquirir esta manera de pensar lógica. Mientras tanto, adquirió un gusto y es que le encantaba escuchar estaciones de onda corta. Y a esta revolución, a este fenómeno, se le conoció como el diexismo. Estos jóvenes se reunían a tratar de buscar y captar estaciones de radio, por decirlo así, muy underground, muy desconocidas. Estaciones de Rusia, de diferentes países, en diferentes idiomas. Y fue así como Luis Eduardo, desde muy pequeño, empezó a adquirir conocimientos de geografía, empezó a adquirir información que no se conseguía en el país. A partir de algo tan raro, por decirlo así, tan exótico, él se nutrió de toda esta información para adquirir un pensamiento mucho más global, mucho más mundial. Llegó a tener un muy buen éxito de joven en este aspecto. Formó un club de La Salle del DX Club y se convirtió en el club de escuchas más grande del norte del continente. Empezó a tener relación directa con estas estaciones de todo el mundo y allí pudo empezar a viajar a diferentes lugares. A sus 20 años tuvo la oportunidad de ir a Europa, específicamente a Austria, y estando reunido con Carlos Arturo del Castillo de esta emisora, él le mencionó algo. Dijo: Luis Eduardo, aquí en Europa y específicamente en Austria está prohibido ser pobre. Esa frase le marcó a tal punto que su libro más reciente lleva ese nombre, Prohibido ser pobre, de Luis Eduardo Barón. Para ese entonces, Luis Eduardo estudiaba su carrera de arquitectura, pero años atrás había empezado también en simultánea a trabajar con su hermano mayor. ¿Y a qué recuerdas esto? La patadita de la buena suerte. Así como lo oyes, Luis Eduardo Barón, su hermano mayor, es nada más y nada menos que el famoso, reconocido y empresario de la industria del entretenimiento en Colombia, el señor Jorge Barón. Y allí empezó el pequeño Luis Eduardo a cargar cables, a hacer diferentes cosas, lo que le pusieran. Empezó a llevar la producción de videos musicales
para artistas reconocidos desde ese entonces. Y desde muy pequeño Luis Eduardo fue desarrollando esa creatividad que le apasionaba. Se encargaba de hacer que los videoclips fueran totalmente diferentes, de hacer que las cosas fueran más chéveres. Hay una anécdota y es que su hermano un día, por alguna razón, tuvo que delegar en Luis Eduardo la dirección de un programa. Así que Luis Eduardo tuvo la autonomía e hizo lo que se le dio la gana ese día. Y cuando su hermano vio lo que había hecho, le encantó. Es así como él empieza a dar más autoridad y él empieza a forjarse su carrera en el mundo de la televisión. Pero había un problema, y es que la carrera de la arquitectura y el mundo de la televisión, ambos eran muy demandantes de su tiempo, de su enfoque. Así que él tomó una decisión que trascendería a lo largo de su historia, y es respetar la ley del enfoque. En lo que te enfocas se expande. Y él decidió que lo que más le apasionaba en ese momento, lo que más le convenía, era enfocarse en el mundo de la televisión. Y es así como deja su carrera en stand-by y decide enfocarse a esta industria que por supuesto le apasionaba. Mientras era gerente de la productora, le dijo al gerente comercial que necesitaba una persona que le ayudara. Es así como le dejaron la hoja de vida de una candidata. Él la dejó sin revisar de lo ocupado que estaba. Meses después, le contaron que habían decidido contratar a esta mujer. Aquel día en que ella se presentó, él tan solo la saludó de repaso y siguió muy ocupado. Unos días después, un amigo suyo le dijo: «Uy, pero ese bizcocho que acaba de entrar, qué mujerononón». Así que Luis Eduardo ahí sí se puso las pilas y fue a ver de quién se trataba. Su nombre, Marta Lucía Calle Correa. Ella, una mujer que lo enamoró de primera vista. Una mujer con la cual tampoco fue de la noche a la mañana. Fue de hecho gracias a un amigo en común, un alto directivo de la compañía Televisa, Jacobo, su amigo. En uno de los viajes estaban ellos tres, estaba Marta Lucía, estaba Luis Eduardo y les dijo: «Bueno, ¿y ustedes qué? ¿Cuándo se van a cuadrar? A ver, dense un besito». Y él fue el que les ayudó a fluir ese amor. Es tan así que lo eligieron como su padrino de bodas y desde 1987, el 31 de octubre, decidieron casarse y unir sus vidas para siempre. Luis Eduardo seguía teniendo y cosechando grandes éxitos, tan así que llegó a cubrir grandes transmisiones en el mundo del fútbol que llegaban a cientos de países. La televisión le dio muchas emociones. Una anécdota es que cuando vino el Papa Juan Pablo II al país, él, Luis Eduardo, le alcanzó una sombrilla y el Papa, en muestra de su afecto, le regaló un rosario. Ejemplos como este logró cosechar cientos y rodearse de presidentes de la República, de actores, cantantes y personas muy influyentes. En 1990 nace su hijo Juan Sebastián. En el 91 su hija Daniela y en el 95 su tercera y última hija Manuela. En 1997 decide retirarse y crear su propia productora, Paraíso Tropical. Pero para ese entonces llegó una decisión que marcaría para siempre su destino. Su esposa le dice que deben irse a vivir a Estados Unidos. La situación del país no era para nada buena y en ese momento ellos vieron la oportunidad de que sus hijos se criaran en un entorno diferente, con una educación diferente. Y es así como en 1999 viajan a los Estados Unidos. Y después de haber sido casi que todas unas celebridades en Colombia, llegaron allá como una familia más de latinos, a rebuscársela, a tratar de hacer el sueño americano. Ellos no sabían hablar inglés. Es así como empezaron a estudiar en un instituto. Su esposa y él se turnaban, unos dejaban a los niños, el otro iba al instituto. En la biblioteca estudiaban y Luis Eduardo allí identificó una oportunidad. Y es que para el año 1999, pocos latinos sabían usar internet. Así que él se ofreció como voluntario en la biblioteca para dar clases de internet. Su esposa le ayudaba en esa clase una vez al mes. Desde siempre han trabajado juntos
llegó a tener 200 estudiantes, 200 pupilos que aprendieron a crear su primer correo electrónico, su primera cuenta en red social, esto y muchas cosas más. Y allí Luis Eduardo Barón empieza a formarse también como docente. Deciden emprender una revista, La Guía del Golfo, la cual llegó a convertirse en la más exitosa de Sarasota en la Florida, creando varios periódicos luego y crearon toda una empresa de publicaciones que para el año 2001 crearon el siguiente periódico. En el año 2002 ya tenían 2 revistas y 2 periódicos. En el año 2004 empezaron a circular con el periódico americano de Tampa y en el año 2016 le iban a comprar el periódico, pero no llegaron a ninguna negociación. Lastimosamente, en el año 2007-2008 llega la gran crisis de los Estados Unidos, desaparecen muchas de las franquicias y de las grandes compañías y él tiene que empezar a reinventarse. Es así como decide que va a escribir un libro, el cual iba a ser su primer libro. Y Luis Eduardo no sabía cómo hacerlo o por dónde orientarse. Y es así como decide acceder a sus contactos. Llamó a Camilo Cruz, quien le dio unos tips. Finalmente le presentaron a Álvaro Mendoza, con quien tuvo un almuerzo de 5 o 6 horas. Y allí nacieron nuevas ideas. Decidieron rápidamente empezar a crear eventos y entre ellos nació algo llamado Maestros del Internet. Un evento que una vez al año empezaron a desarrollar y donde traían a los expertos en Internet en ese momento y reunían a toda la comunidad. Luis Eduardo Barón empieza a surgir. En el año 2010 creó su primer evento de Maestros del Internet y a hoy en día lo siguen desarrollando. En el año 2011 lanza su primer infoproducto, Las Claves Secretas, logrando un éxito de 294 ventas. Descubrió que después de que tú tienes tu primer alumno, nunca paras. Mucha gente le decía que lo que él enseñaba iba a ser muy básico, pero precisamente eso tan básico era lo que muchas personas desconocían. Y allí fue donde Luis Eduardo encontró una oportunidad. Desde entonces, Luis Eduardo Barón ha seguido creciendo. Su canal de YouTube y sus redes sociales cuentan con cerca de 1 millón de seguidores. Y para él, la imagen siempre ha sido muy importante. Se destacó de los demás luciendo siempre corbata y un estilo muy formal y empresarial. Su propósito, crecer la industria, crear más personas. Y es que, viendo el mercado americano, entendió que el mercado latino tiene mucho potencial y que apenas estamos iniciando. Hay que tener más casos de éxito. En eso es lo que se ha enfocado. Y es que muchísimos de los infoproductores han pasado por sus formaciones. Alex Kay, Chris Ursúa, Ramiro Reyes, Vilma Núñez y cientos de generaciones nuevas que han llegado a formarse con este papá del Internet, me atrevería a llamarlo. Hoy en día, su gran meta es lograr 1 millón de millonarios. Y a través de sus videos, de sus cursos y de sus mentorías, lo está logrando. Él entendió que cuando él cambia vidas, cambia no solo la vida de esa persona, sino de su círculo, de su familia y de muchísimas personas más. Y para cerrar la biografía de Luis Eduardo Barón, te traigo 3 enseñanzas que tú puedes modelar y aplicar en tu vida. Enseñanza número 1. Si tú eres formador, enfócate en ayudar a crecer a tus alumnos, no en que brilles tú, sino que tus casos de éxito sean los que hablen por ti. Enfócate en tus estudiantes. Enseñanza número 2. Enfócate en lo que tú crees. Y quiero repetirlo, enfócate en lo que tú crees. Él cree en los pequeños negocios y en eso se enfocó. La pregunta es, ¿y tú en qué crees? A propósito, déjamelo saber en los comentarios. Y la enseñanza número 3, cuando le pregunté a Luis Eduardo acerca de los socios, ¿qué opinaba de las sociedades? Él dijo, por mi forma de ser, he tenido sociedades, pero fluyo mejor yo solo. Pero mi mejor socio es Dios. Apaláncate de una recarga espiritual y esto le dará guía y dirección a tu camino. Mi querida campeona, mi querido campeón, tú también lo puedes lograr.
Por aquí te quiero recomendar mi masterclass para que desarrolles tu mentalidad de líder. Y te quiero recomendar la biografía de Gary Vaynerchuk. Aquí te la dejo, estos dos tremendos recursos te ayudarán a mejorar tus resultados. Mi nombre es Juan Camilo Lovera, nos vemos en un próximo video y recuerda que es tu momento de impactar vidas.